Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que puede vernos en el www.ecotvpanama.com y también ver todos nuestros contenidos en el canal de YouTube Eco TV Panamá. Víctimas de espionaje. Desde los primeros años del gobierno de Ricardo Martinelli, políticos de oposición, miembros de la sociedad civil y algunos periodistas hablaban de que se estaban dando intervenciones telefónicas, grabaciones ilegales y también irrupciones en la privacidad. Hemos visto que esto es una violación, y lo hemos analizado acá con nuestros invitados, una violación flagrante a un derecho fundamental, que es el derecho a la privacidad, garantizado por nuestra Constitución y por convenios internacionales de los cuales Panamá es signatario. Una vez cambia el gobierno, todos estos rumores, todas estas denuncias que se hacían, se empiezan a investigar, y hoy por hoy tenemos investigaciones siendo conducidas por el Ministerio Público y personas detenidas, y no cualesquiera personas, 2 ex secretarios del Consejo de Seguridad, Alejandro Garús y Gustavo Pérez. ¿Y por qué hago este recuento? Porque lo que empezó como solamente un ruido, unas denuncias hace 3, 4 años, poco a poco fue creciendo hasta lo que tenemos hoy, que ya se conoce incluso cuál era el modus operandi, cuáles eran los aspectos técnicos, los alcances que tenían estos equipos y cómo se realizaban las operaciones de espionaje. Bueno, hoy, entre ayer y hoy, finalmente, ya las víctimas han ido a confirmar al Ministerio Público, algunas de ellas, y han confirmado a la opinión pública, a la ciudad, al mundo, que en Panamá había espionaje con fines políticos y con fines comerciales. Entre las personas que se han presentado voluntariamente al Ministerio Público a reconocer información que de ellos se había obtenido a través de las máquinas de espionaje, se encuentran personas como Stanley Mota, uno de los principales empresarios, no solo de Panamá, sino como lo publican ciertas revistas de economía, uno de los principales empresarios de la región. Ernesto Pérez Valladares, que creo que no se ha presentado al Ministerio Público, pero sí reconoció a través de su cuenta de Twitter que había reconocido información de él. Samuel Luis Navarro, ex vicepresidente de la República. José Isabel Blandón Figueroa, José Isabel Blandón y el magistrado del Tribunal Electoral Erasmo Pinilla. Y también leíamos que recientemente, en el día de hoy, Bernabé Pérez, Zulay Rodríguez, Reinaldo Rivera, siguen llegando personas al Ministerio Público a reconocer. Dicen que la lista es extensa, y aquí lo importante o lo contundente es que todavía, imagínense ustedes, y en el último bloque vamos a hablar de la estrategia, que a pesar de que ya hay personas que han ido a reconocer, que han ido a comprobar la comisión del delito de espionaje, todavía hay gente allá afuera hablando de que esto es una babosada, y de que esto es un show, y de que esto es un circo para tapar los problemas reales del país. El país tiene problemas, claro que los tiene, y aquí los hemos hablado y hemos instado a nuestra audiencia a tener clara esa división que debemos hacer entre seguir lo que está pasando y exigir justicia, pero también fiscalizar y monitorear a la administración de Juan Carlos Varela en toda la agenda de prioridades que tiene el Estado. Pero no nos debemos engañar. Aquí se estaba practicando espionaje, y yo creo que, como lo planteábamos ayer, los caminos están conduciendo hacia la cabeza, hacia quien presidía el Consejo de Seguridad, y nos estamos refiriendo al expresidente Ricardo Martinelli, porque si ya hay personas, víctimas, que voluntariamente han divulgado
que se presentaron al Ministerio Público a confirmar la información, yo creo que no nos debe quedar dudas. Y eso que se habla de más de 150 personas. Tenemos un extracto de unas declaraciones que diera José Isabel Blandón sobre este mismo tema. Adelante. Bueno, en efecto, ahí lo que pudimos apreciar fue correos electrónicos entre el asesor de nuestra campaña a la alcaldía, el jefe de campaña nuestro y mi persona, donde se hablaba de la estrategia de campaña, y pues los tenían en el Consejo de Seguridad. Yo me voy a constituir en parte querellante. Yo creo que dentro de este proceso tiene que llamarse al expresidente Ricardo Martinelli, porque él es el principal responsable de lo que sucedió. Todo es producto de estas intervenciones telefónicas que se hacían con equipos comprados por el Estado, con fondos públicos, de los impuestos de todos nosotros, con personal pagado por el Estado, dedicado a espiar a los ciudadanos que no habíamos cometido ningún delito, sino que simplemente nos oponíamos a las decisiones y al autoritarismo del señor Martinelli. Le faltó y con sobrecostos, o con supuestos sobrecostos. O sea, equipos comprados con nuestros fondos, con supuestos sobrecostos, más del 100% según la información que ha salido en sobrecostos. Operado por personal pagado con los impuestos de los panameños y para practicar una actividad delictiva. Impresionante. Y lo más grave aún, y para poner las cosas tal vez en perspectiva, este tipo de espionaje con esos propósitos no se daba en este país, o por lo menos no conocíamos que se daban en este país desde la dictadura militar. Y todos recordamos para qué la dictadura militar, no solo la panameña, todas las dictaduras que ha habido en la región, utilizaban las operaciones de espionaje y la información íntima de las personas para amenazar, para chantajear y para lograr torcer brazos, con tal de lograr sus propósitos que no son propósitos legítimos. Entonces, o sea, tan reciente como el año 2014, el año 2013, el alcalde Blandón ahí lo confirma, comunicaciones privadas entre él y su jefe de campaña. No queremos ni saber qué tipo de información confidencial estaban recabando estas personas. Y yo creo que si nos abocamos finalmente a una reforma constitucional, por la vía que sea, no podemos dejar de entrar también a modificar los códigos y algunas normas específicas del derecho penal desde el punto de vista sancionatorio, porque las penas de prisión que hay para el delito de violación a la intimidad son irrisorias. Más contundente es nuestro Código Penal por el hurto pecuario, por robarse una vaca, que por la violación de derechos fundamentales como la violación a la intimidad. Esto definitivamente tenemos que revisarlo. En el último bloque, cuando regresemos, vamos ahora a analizar un poco cuál es la estrategia que está implementando el expresidente Ricardo Martinelli en conjunto con un grupo de personas para tratar de presentarse frente a la opinión pública como una persona que no tiene nada que ver con todo lo que se menciona. Al regresar del cambio, la estrategia Martinelli. Ya volvemos. Eco 360.